Delo más fuerte, Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo cantaré a la bondad de Dios. La fidelidad de Dios es grande. God's faithfulness is great. Él siempre ha sido fiel. He's always been faithful. Usted y yo somos infieles, pero Él permanece siempre You and I are unfaithful, but He's always faithful. fiel por toda una eternidad. And for an entire eternity, Damos gracias a Dios, we give thanks to God porque el propósito de Él, because His purpose llegar a esta tierra, to come here down to earth era para salvarnos a nosotros was to save us de una gran condenación. from a great condemnation. Y damos gracias al Señor. We give thanks to the Lord. La palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo The word says, "For God so loved the world que ha dado a su Hijo unigénito that He's given His only begotten Son, para que todo aquel que en Él cree so that he who believes in Him no se pierda, mas tenga la vida eterna. will not perish but have eternal life." A eso vino el Señor a este lugar, The Lord has come for that purpose a este mundo. to this world. Y por eso Él está aquí entre nosotros. And this is why He is among Le us. envió su Espíritu Santo He sent His Holy Spirit, y Él está haciendo grandes cosas, and He is doing great things. señales, prodigios, Signs, wonders, diversos milagros. different miracles. Pero nosotros somos tan agradecidos de Dios But we are so grateful to God por lo que Él verdaderamente ha hecho, for what He has truly done, porque Dios ha sido bueno. because God has been good. ¿Cuánto creen eso? How many believe that? Cuando nosotros vemos de dónde viene el Señor Jesús, When we see where the Lord came from, Él venía así como por eso habla de David, that's why the word talks about David. es decir, de ahí viene de esa descendencia. Jesus comes from that lineage. Lo único que Él era antes de Abraham, But the only thing is that He was before antes de toda Abraham. esa descendencia venía el Señor. Before that descendants, He was there. Pero humanamente, But humanly speaking, Él tenía que venir, He had to come. como ya estaba provisto. Like the prophecy said, Isaías lo registró así de esa manera, Isaiah registered it as such, que iba a venir. that He would come. En Isaías capítulo 9, 6, dice Isaiah 9:6 says, que un hijo no es dado, "To us a son is given, y de ahí viene. and from there He Pero el comes." tema principal que quiero hablarle es But the main topic that I want to speak about today is de qué era David, of what was David, cómo David fue ungido. how he was anointed. Y la unción de David era con un propósito And David's anointing was for a purpose, de levantar un rey conforme al corazón de Dios. to raise up a king according to the heart of God. Y en esta mañana nosotros queremos hablarle And this morning we want to speak to you about de cómo Dios of how God levanta a este rey, raises up this king, de dónde lo saca él, where He takes him from, cómo un profeta how a prophet llamado Samuel named Samuel lo unge a él. anoints him. Pero antes de ungirlo, But before anointing him, él entendió que su vida corría peligro. he understood that his life was in danger. Porque cuando Dios llama a Samuel para ir a la casa de Isaí, Because when God called Samuel to go to Isaiah's house a ungir al que él tenía como rey, to anoint the one who he had as king, porque Dios había desechado a Saúl por su desobediencia. because God rejected Saul because of his disobedience. Lo primero que Samuel hace cuando llega donde Isaí The first thing that Samuel does when he goes to Eliab es hacer un sacrificio is to make a sacrifice juntamente con ellos. jointly with them. Cuando hablo de ellos, estoy hablando de Isaí y de sus hijos.
When I say them, I mean Eliab and his sons, excepto David. except David. No estaba ahí cuando sucedió esto. He was not there when this happened. David estaba atendiendo las ovejas de su padre. David was attending to the sheep of his Lo que father. me llama la atención es cómo What caused my attention is how Samuel mira Samuel looks at al mayor de Isaac, de Isaías. Eliab's oldest son, Y él vio su estatura, su hermosura. he saw his stature, his attractiveness. Cuando él ve a este hombre llamado Eliab, When he sees Eliab, él dijo, este es. he says, surely this is him. Pero el Señor le dijo que no era así de esa manera. But the Lord said that it was not so. Lo que me llama la atención es What caused my attention de is que el profeta Samuel that the prophet Samuel quería terminar eso rápido. wanted to do this fast. Porque si Saúl sabía lo que él estaba haciendo, Because if Saul knew what he was doing, lo iba a matar de una vez. he would kill him immediately. Lo grande del caso es que él sigue mandando a que sigan pasando sus hijos. And he keeps calling his children one by one. Y luego vio que no había nada. Ninguno de ellos eran. But neither of them was the anointed one. Pero el profeta no se olvidó de algo. But the prophet did not forget something, De que Jehová le había dicho that the Lord had told que de him los hijos de Isaí that Isaiah's sons, era que iba a estar el rey. that out of them the king would be there. Por eso él mismo le dijo, el profeta, ¿no hay alguien más de tus hijos? ¿Hay alguno más? That's why the prophet said, is there anyone else? Bueno, hay uno por ahí cuidando las ovejas. There's one attending the sheep over there. Y él dijo, bueno, yo no me voy a sentar a la mesa hasta que él no venga. And the prophet said, I will not sit at the table until he comes. Hasta que mandaron a buscar a David. And they sent for David. Y ustedes van a ver qué fue lo que aconteció allí. And you will see what happened there. Vamos a pedirle a nuestro hermano Rolando que pase por acá. Let's ask our brother Rolando to come over here. Y él va a leer de Primera de Samuel desde el 1 en adelante. And he will read 1 Samuel from 1 on. Yo creo que voy a usar esta costumbre de llamar siempre al que lee comenzando el servicio antes de las 10. A las 10:50 comenzamos orando y leyendo la palabra. And I think I will start doing this at the person who begins the service at Así que 9:50. vamos a estar puestos de pies So y let's be vamos on a our feet orar. and let's pray. Y luego después And then se va a estar leyendo la palabra. we will read the word. Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres Dios soberano. Tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores. Tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Tú eres Dios soberano. Tú eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Gracias infinita te damos, Señor, por esta mañana gloriosa. Creemos que tú has de hablarnos de una manera sobrenatural, como solo tú sabes hacerlo. Padre, permite que tu palabra penetre lo más profundo de cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén. Vamos a buscar, amén. No, voy a usar la pantalla. Ok. Amén, hermanos. Vamos a leer Primera de Samuel 16, del 1 hasta que terminemos, al 16. We'll be reading 1 Este- Samuel chapter 16, starting verse 1. Ok, dice: la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a
a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Now the Lord said to Samuel, "How long will you mourn for Saul, seeing I have rejected him from reigning over Israel? Fill your horn with oil and go. I am sending you to Jesse the Bethlehemite, for I have provided myself a king among his sons." Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificios a Jehová he venido. And Samuel said, "How can I go? If Saul hears it, he will kill me." But the Lord said, "Take a heifer with you and say, I have come to sacrifice to the Lord." Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Then invite Jesse to the sacrifice, and I will show you what you shall do, and you shall anoint for me the one I name to you. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? So Samuel did what the Lord said and went to Bethlehem. And the elders of the town trembled at his coming and said, "Do you come peaceably?" Él respondió, sí vengo a ofrecer sacrificios a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. And he said, "Peaceably I have come to sacrifice to the Lord. Sanctify yourselves and come with me to the sacrifice." Then he consecrated Jesse and his sons and invited them to the sacrifice. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. So it was when they came that he looked at Eliab and said, "Surely this, the Lord's anointed, is before him." Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. But the Lord said to Samuel, "Do not look at his appearance or at his physical stature, because I have refused him. For the Lord does not see as man sees. For man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart." Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. So Jesse called Abinadab and made him pass before Samuel, and he said, "Neither has the Lord chosen this one." Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. Then Jesse made Shammah pass by, and he said, "Neither has the Lord chosen this one." E hizo pasar Isaí a 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Thus Jesse made 7 of his sons pass before Samuel, and Samuel said to Jesse, "The Lord has not chosen these." Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. And Samuel said to Jesse, "Are all the young men here?" Then he said, "There remains yet the youngest, and there he is keeping the sheep." And Samuel said to Jesse, "Send and bring him, for we will not sit down until he comes here." Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. So he sent and brought him in. Now he was ruddy with bright eyes and good looking. And the Lord said, "Arise, anoint him, for this is the one."
Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se fue a Ramá. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers. And the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So Samuel arose and went to Ramah. Amén. Puede sentarse. Gracias. You may be seated. ¿Quién era David? Who was David? Un pastor de ovejas. A pastor of sheep. Era lo para sus hermanos era muy insignificante él. To his brothers, he was very insignificant. Seguro que surgió envidia de ellos And it was sure that they were envious of him. y desde ese momento en adelante And from that moment forward, no lo miraron con buenos ojos. they didn't see him with good eyes. ¿Sabe usted que esas cosas existen muchas veces dentro de las mismas familias? Do you know that this exists in many families? Que no debería ser así de esa manera. And it shouldn't be that way. Y vemos lo que sucedió en este contorno. And we see what happens here. Así que no se trata de apariencia, So it's not about appearance. no se trataba de la edad de It wa- él, de David. It was not about David's age. Dicen los eruditos que posiblemente cuando él fue ungido tenía que tener algunos de 13 a 16 años. Historians say that David was about 13 to 16 years old when he was anointed. Así que era un adolescente. So he was a teenager. Hemos hablado con muchos padres y nos dicen que la edad de adolescencia es una edad muy fuerte, muy dura. We've spoken with many parents and they say that adolescence is a difficult time. Pero la palabra dice, instruye al niño en su camino y aun cuando esté viejo no se apartará de él. But the word says, instruct the child in the way that they should go, and when they grow older, they will not depart from him. Así que vemos que desde su temprana edad, So we see from a young age, David fue obediente. David was obedient, No solamente a sus padres, not only to his parents. en todo vamos a ver que lo obediente que David fue. We will see how obedient David was in everything. No se trata de experiencia o preparación humana. It's not about experience or human preparation. Se trata de la elección soberana de parte de Dios. It's about the sovereign choice of God. Por eso en esta mañana vamos a estar hablando sobre el tema So that's why this morning we'll be talking under the Ungi- topic, ungido con propósito. anointed with purpose. ¿Para qué me llamó Dios? For what has the Lord called me to? Esa es la pregunta que debemos de hacernos. That is a question we should be asking ¿Estamos ourselves. nosotros ungidos para trabajar en lo que Dios me ha llamado? Are we anointed to work for what the Lord has called me to? Yo creo que una vez Dios nos salvó, I believe that God, once He saves us, nos llamó con un llamamiento santo. He has called us with the holy calling. Y creo que a todos Dios nos ha dado dones espirituales, And I believe everyone has spiritual gifts, pero no ha ungido con un propósito. but He has anointed us with a purpose. Y aquí vemos el propósito por el cual Dios llama a este hombre David. And we see here for what purpose God called David. Pero vemos lo que sucedió con sus hermanos. And we see what happens with his brothers. Samuel como profeta Samuel, as a prophet, ve a los hijos de Isaí he sees Jesse's sons, y él se impresionó al ver el primero. and Eliud. he was impressed by the first child. De manera tal que él pensó que él era el ungido del Señor. In such a way that he believed that he was the anointed one. Porque nosotros siempre vemos lo que está delante de nosotros. Because we always see what's in front of us. Ese sí que se ve que es un siervo, una sierva del Señor. That person looks like a servant of the Lord. Ese sí que es el hombre o la mujer de Dios. That is a man or a woman of God. Estamos hablando de un profeta de Dios.
We are speaking about a prophet of God que Dios lo escogió. ¿Se acuerdan de cómo Dios llama a Samuel? that was chosen by God. Do you remember when Samuel was called by God? Samuel se crió en la casa de un sacerdote. Samuel was raised in a priest's home, Y Samuel oyó la voz de Dios. and Samuel heard the voice of God. Y él obedece lo que el Señor le está diciendo. And he obeyed what the Lord was telling him. Pero en este momento Samuel se equivocó. But in this moment, Samuel made a mistake. Por eso no corra That is why don't run. cuando Dios le dice When God tells you que lo ha ungido para tal ministerio. that he has anointed you for a certain ministry, Cuando alguien le ha dicho cierta profecía, when someone has prophesied over you, pida confirmación, ask for confirmation, pero no salga corriendo. but don't run away. Repito, hablamos de un profeta de verdad, como llamado Samuel. I repeat, I'm speaking about a true prophet that was Samuel. Ahora, Dios trabaja de diferentes maneras que uno muchas veces no entiende. Now, God works in ways that many times we don't understand. Está bien que él se equivocara una vez, It's okay that Samuel made a mistake once, pero equivocarse 4 veces, 3, 4, sí, 4 veces equivocarse. but to be wrong 4 times, Está fuerte. ¿Cuántas veces fueron? 7 veces. 7 times. Usted ve que yo me equivoqué también. You see, I was wrong there too. Pero yo estaba pensando el primero, el segundo, I was thinking about the first, 0, second, o third, si hubo un cuarto y después los hijos. the fourth, and then Sí. the other sons. Wow. ¿Y qué sucedió? And what happened? Que ninguno de ellos era. It was neither of them. Pero se dan cuenta que el profeta dijo, bueno, el que me mandó aquí fue Jehová. But you notice that Samuel said, the Lord Ac- brought me here. Aquí tiene que estar. He has to be here. Oye, en vez del padre decirle, bueno, tenemos uno también que está atendiendo las ovejas, déjame traerlo aquí también para completarlo todos. Instead of Jesse saying, well, there's someone tending to the sheep, let me bring him here to complete all the children. Algunos dicen, dejaron al pobre David por allá. Some may say, poor David was left over there. Estaba ocupado David. He was occupied. El ungido estaba ocupado. The anointed one was occupied. Hay ungidos que a veces no están muy ocupados. There are some anointed that are not so occupied. Oye, pero cuando Samuel lo llama a él que venga But when Samuel calls for him to come over y coge el cuerno and takes the horn y lo unge con aceite, and anoints him with oil, sucedió lo siguiente, fue que el Espíritu Santo de Dios the following happened was the Holy Spirit of God descendió sobre él descended upon him de ya a un nivel aún mayor de rey, at a greater level than king. porque anteriormente Because previously, podríamos decir we could have said que para David pelear con oso y con leones, that for David to fight with bears and lions, él tenía que tener el Espíritu Santo de Dios. he had to have had the Holy Spirit of God. Es lo que yo entiendo That's what I understand. de que vino a un nivel mayor en That ese sentido. He went to a greater level in that sense. Lo que hacía David en el campo era no solamente cuidar las ovejas nada más y darle de comer, David did not only tend to the sheep in the fields, sino que la cuidaba but he protected them de manera tal que cuando venía el león o el oso, él se enfrentaba hacia ellos. in such a way that when lions and bears came, he would face them. Y Dios estaba haciendo una preparación, preparando a David And God was preparing David para ese gran encuentro. for that que iba a great tener. encounter. Así que pasaron varios años
And many years passed antes de David llegar a ser rey. before David became king. Pero otra de las cosas que sucedió fue que David encontró gracia delante de Saúl al principio. But what happened was that before this, Saul found grace in David. Porque una vez Dios desecha a Saúl, Because once God rejects Saul, entonces viene un demonio y atormenta a Saúl de manera tal then a demon torments Saul in such a way que no podía estar tranquilo. that he could not be still. Necesitaba alguien que tocara el arpa. He needed someone to play the harp. Así que David no solamente cuidaba las ovejas, sino que también tocaba el arpa. So David did not only tend to the sheep, but he also played the harp. ¿Cuál instrumento usted está tocando? What instrument are you playing? Así que cuando David llega, cuando le dicen que de quién es este hijo, So when they ask, who is this dice son? que es hijo de Isaí. They say that this is Jesse's Lo son. mandan a buscar They send for him, y entonces ahí es donde él está tocándole a Saúl and then he plays the harp for King Saul. y como dije antes, encontró gracia delante de él. And like I said earlier, he found favor before him. Y acontecieron diferentes situaciones And different situations occurred en las cuales el mismo pueblo de Israel, in which the same people of Israel, estoy haciendo un resumen I'm summarizing, de lo que aconteció con los filisteos. what happened with the Philistines. Los filisteos peleaban en contra de Israel. The Philistines fought against the Israelites. Había un filisteo muy grande, There was un a very- gigante, There was a giant Philistine llamado como Goliat, named who? Goliath, un paladín. a giant. Y él desafiaba a los escuadrones. And De he Jehová. defied the militias of the Lord. Y en una ocasión el padre Isaac envía a David a llevarle algunos alimentos a sus hermanos que estaban allí en la guerra. And on one occasion, Jesse sends David to bring food to his Imagínese brothers. usted, eran dos escuadrones. Imagine 12 Uno troops. estaba a un lado Ones were on y one otro side, estaba en otro extremo también. and then the other on the other extreme. Y cuando el gigante Goliat se paraba a desafiarlo, And when Goliath came to face them, le decía que buscaran a un hombre para que peleara con él. he said to find a man to fight Un against him, hombre que sabía de guerra. a man who knew how to fight. Y mientras él está desafiándolo, que llega David, And Y while oye- he is facing him, and y oye David comes esa escena que está sucediendo. and hears what's going on. Oye algunos comentarios He hears some comments de lo que el rey le va a ofrecer about what the king is offering al que peleara con este gigante y lo derrotara. to the one who fights against Goliath and defeats him. Así que había una recompensa. So there was a reward. La recompensa era su hija The reward was his daughter y muchos bienes también. and many other treasures as well. Así que una de las cosas que aconteció también fue So another thing that happened was que David se presenta donde Saúl that David presents himself before Saul y Saúl entonces para pelear con este guerrero. in order to fight against this warrior. Ahora, ¿por qué él se presenta hacia él? So why does he present Porque el himself? celo de David fue Because de que él David, estaba desafiando a los escuadrones de Jehová, al David- pueblo del Señor. was defying the army of the Lord. Eso me enseña a mí That teaches me de que tenemos que tener mucho cuidado that we need to be very careful
cuando hablamos en contra de cualquier hijo de Dios. when we speak against any son of God. Porque ¿cuántos somos hermanos de Jesús? Because how many of us are brothers of Jesus? Al final yo voy a hacer el llamado para los que no son hermanos de Jesús. At the end, I'm doing the altar call if you're not a brother of Jesus. ¿Cuántos somos hermanos de Jesús? How many of you are brothers of Jesus? Muy bien, todavía tengo que, como quiera va a ser llamado todavía. I'm still doing the calling. Tremendo lo que ocurrió allí. It was tremendous what happened there. Entonces, cuando David se presenta con este hombre, con el rey Saúl, When David presents himself before King Saul, que él le explica lo que él hacía. that he explained what he did. Pero antes de la explicación, But before explaining, el rey Saúl coge la armadura de él King Saul takes his armor y se la pone a David and puts it on David para que vaya a pelear contra Goliat. so he can fight against Goliath. Así que él se pone la armadura. So he puts on the armor. David era pequeño, David was very small. Saúl era muy grande, Saul was very big. no le quedaba bien, It did not fit him, así que le quedaba pesado. so it was heavy. Usted sabe que muchas veces nos ponemos tallas que no van con nosotros, más grandes que nosotros. You know, sometimes we wear oversized clothes. Pero me gustó mucho porque David, a pesar de saber que no le iba a caer bien, What I like about this is that even though David knew it wouldn't que fit no him, le servía, that it did not fit him, atienda esto. listen to this. David obedeció y se puso la armadura de él, porque el rey le dijo, David obeyed and put on the armor because the king told him to. no le servía, It did not fit him, pero esa la puso y lo obedeció. but he still obeyed and put it on. ¿Usted está viendo lo que estoy diciendo? Are you hearing what I'm saying? Él obedeció. He obeyed. Luego entonces le dijo Then he said que él nunca había usado ningún tipo de armadura. Ese tipo de armadura él no había usado. that he had never worn that type of armor or any armor, Pero le explicó lo que él había usado y lo que él había hecho. but he explained what he has used before and what he has done before. Así que él se entrenó So he trained en el campo. in the fields. Cuando venía el oso, el león, él le comienza a explicarle That when the bears, when the lions came, he explained lo que él hacía. what he would do. Así que él tomó la herramienta que él usaba. So he took the tools that he used. Así que se despojó de esas vestiduras, de la armadura que le habían dado, su espada de Saúl y todo eso, él lo dejó a un lado. So he took off the armor, the sword, everything that was given to him and put it aside. Y lo que él cogió fue 3 piedras, una onda, And what he took was a sling, 3 stones, para pelear contra este filisteo. to fight against this Philistine. Y fíjese cómo le dijo él. And see what he says. Samuel 17:45. 1 En- Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí contra espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Then David said to the Philistine, you come to me with the sword, with the spear, and with the javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defied. Es en el nombre de Jehová que debemos de ir, We need to go in the name of the Lord, no en nuestros nombres. not in our names. Así que él coge la onda, So he takes a sling, dice que la lanza al filisteo, he throws it to the Philistine, las piedras salen
y se le introduce, se le entierra en la frente. The stone flies and lands on his forehead. Y ahí cayó, And then he falls. le cortó la cabeza He cut his head off y se la llevó al rey. and he took it to the king. Así que, ¿de qué manera vence David a Goliat? So, in what way does David Claro win? que la velocidad que tenía esa piedra para introducirse, The velocity that stone had to insert itself tenía que ser una velocidad que el Espíritu Santo de Dios la impulsó fuertemente. it had to be impulsed by the Holy Spirit. Él tenía un casco, He had a helmet. solamente tenía un abierto pequeño nada más. He just had a very small opening, Así que fue completamente directo hacia allá. so it went directly there. Hay muchos filisteos y gigantes There are many Philistines and giants en nuestras vidas in our lives que nosotros tenemos que enfrentarnos con ellos that we need to face against a diario, hermanos. daily, brothers. ¿Cuál es el gigante que te está atormentando? What is a giant that is tormenting you? ¿Y cuáles son las ondas y las piedras que tú y yo tenemos que tener preparado? And what are the slings and the stones that we need to have prepared? Tiene que ser a través de la fe. It needs to be through faith. La fe está en tu vida, en mi vida, Faith is in your life, in my life, porque sabemos que sin fe es imposible agradar al Señor. because we know that without faith it's impossible to please the Lord. Pero no significa But that does not mean que no va a llegar el problema y las aflicciones a nuestras vidas. that problems and afflictions won't come to our lives. Es muy claro cuando el Señor mismo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, The Lord himself said that in the world we will have afflictions. pero confía que yo he vencido al mundo. But believe I have conquered the world. Dije, no se van a quitar los gigantes, no van a desaparecer. The giants will not disappear. No van a dejar, los problemas no van a desaparecer tampoco. Problems will not disappear either. Pero lo que tenemos nosotros que hacer es But what we need to do is saber cómo nos enfrentamos a ellos. to know how to face them. Con qué armadura lo hacemos. With what armor? Y una de las mayores armaduras que nosotros tenemos, And one of the greatest armors that we have, sabemos que es la palabra de Dios. we know is the word of God. Pero sabemos también que es por medio de la oración. But we also know that it is through prayer. Dije que David se preparaba I said that David prepared himself porque la guerra iba a venir. because war was coming. Una vez tú y yo creímos en el Señor Once you and I believed in the Lord, y pasamos de ser filisteo and we go from being Philistines a pertenecer al ejército de Dios, to belong to the army of God, ya hay una guerra. there is a war. Es inevitable It's inevitable. de que no vengan ataques sobre tu vida. Attacks will come to your life. Pero sin protección, ¿cómo tú y yo nos vamos a defender? But how can we defend ourselves without protection? Dios nos ha dado las armaduras God has Pa- given us the para armor protegernos. to protect us. Y Él nos dice que en el libro de los Efesios, capítulo 6, del verso 10 en adelante, Ephesians 6, starting on verse 10, nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, says to be strong in the Lord and the power of his strength. vestido de toda la armadura de Dios, Put on the whole armor of God para poder estar firmes so that you may be able to contra las stand acechanzas del diablo. against the wiles of the devil Son gigantes, with giants. porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, For we do not wrestle against flesh and blood, sino contra principados, but against principalities, contra potestades, against powers, contra gobernadores de las tinieblas, against the rulers of the darkness of this age, que están en los lugares celestiales. and against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Entonces tenemos que estar preparados. So we need to be prepared. Entonces tenemos que estar firmes We need to be firm en lo que nosotros hemos creído. in what we have believed. El problema principal es The main problem is de que muchos de nosotros that many of us, venimos al Señor a media.
come to the Lord halfway, y tiene que ser completo. and it needs to be full. Para querer como callar nuestra conciencia, To want to quiet our conscience, llegamos Yes. un día a la iglesia, o We come- todos los domingos a la iglesia, we come to church once or every Sunday, y a veces con vergüenza o avergonzado decimos que somos cristianos. and a little bit ashamed we say that we are Christian, Pero de cristiano no se ve nada, but there's nothing Christian in you. porque una cosa es decir que soy Because one thing is to say that you are, y otra cosa es actuar como yo soy. and another is to act. David actuaba como él era. David acted as he was. Por eso le decían que él era conforme al corazón de Dios. That's why it was said that he was according to the Porque heart él of era God, sincero, because he was sincere. él era humilde completamente. He was completely humble. Y eso, a eso Dios nos está llamando a cada uno de nosotros. And that is what God is calling us to do. Entonces tenemos que dejar un poquito más el celular So we need to put down the phone a little bit more para agarrar mejor la palabra de Dios. to take the word of God. Que en la mañana That in the mornings, podamos levantarnos y primeramente doblar nuestras rodillas that we can get up and first thing y pedirle go down on our knees dirección y guianza al Señor. and ask God for guidance and direction. No solamente David allá en el desierto donde él estaba allí cuidando las ovejas, And not just David tending to the sheep. no solamente la cuidaba, He did not only tend to them, sino que él cantaba también, but he also él sang. tocaba también. He played instruments. Por eso lo llaman el cantor de Israel. That's why he's called the singer of Israel. Porque en la mañana cuando nos levantamos Why in the mornings when we get up, no le cantamos al Señor we don't sing to the Lord y le damos gracias a Dios. and give him thanks? Y antes de salir aún de nuestro hogar, And before leaving our homes, le decimos al Señor, we say to the Lord, Señor, bendice mi hogar, Lord, bless my home, cuida a mis hijos, protect my cuida a mi kids, esposa. protect my wife. Y damos esa bendición, dejamos esa bendición And we leave that blessing. y no salimos disparados And we don't just run out of our con homes mayor velocidad que la piedra que tiró David. with a higher speed than David's stone. Mire, yo conocí, por ejemplo, a una persona For example, I met a person que se levantaba tarde, that woke up late, entonces se montaba en su carro, no se había preparado bien and would rush, get in their car. y comenzaba a pintarse en el carro. They would start putting makeup on in their car. Toda esa cosa como que le faltaba, ¿no? All the things that they forgot to do. Sí, sí. Pero gracias a Dios que aquí no hay de esa gente. But I thank God that that kind of person isn't here. Otro hermano. Another Sí. brother. Señor, lo que yo te dije ayer te lo digo hoy también. Lord, what I said yesterday, I say to you today. Bendíceme y guárdame en el camino y todo eso. Bless me, protect me on the way. Comencemos con 10, 15 minutos, Let's start with 10, 15 minutes porque es bendición para cada una de nuestras vidas. because it's a blessing for our lives. Y yo sé que todos esos beneficios no es para Dios, es para nosotros. And I know that those benefits are not for God, they're for us. Se puede, Can it be done? se puede. Can it be done? Denlo más fuerte. Salmo 63. Psalm 63. Este es David. It's a psalm of David. David era bien amado de Saúl al principio, David was loved by King Saul at the beginning. pero cuando dijeron mire, las mujeres a veces se meten en problemas a uno. Women sometimes get us in trouble. Sabe que las mujeres venían danzando So the women were dancing y decían que David Saúl mató su 1,000 y Saul David killed, sus 10,000. Saul killed thousands while David killed 10,000s. Lo metieron en problemas. They got him in trouble. David no estaba esperando eso, David was not waiting for that. pero cuando llegó a los ojos de Saúl, a los oídos de Saúl, But when that reached the ears of Saul,
Cuando él miró lo que estaba sucediendo, When he saw what was happening, era que cuando David salía a la batalla, acababa con los enemigos. it was that when David went to battle, Porque era un hombre que estaba ungido con el poder del Espíritu Santo de Dios. he would defeat the enemies because he was anointed by God. Ese hombre pues David acababa con esos enemigos. He killed all the enemies. ¿Qué tuvo que hacer David? What did David had to do? Salir corriendo He had to run away y esconderse en una cueva. and hide in a cave. Y mientras él estaba allí en el desierto, And while he was there in the desert, ahí él escribía, he would write, como este Salmo 63. like this Psalm 63. Oiga lo que dice, si está en pantalla, por favor. Léalo fuerte usted. Dígalo fuerte. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. O God, you are my God. Early I will seek you. My soul thirsts for you. My flesh longs for you in a dry and thirsty land where there is no water. So I've looked for you in the sanctuary to see your power and your glory. Yo me acuerdo en una ocasión I remember on one occasion que a veces me quedaba dormido y no me levantaba a la oración temprano. that I would stay sleeping and I wouldn't get up to pray early. Y yo oraba, en la oración le decía, Señor, permite en la noche que yo pueda levantarme temprano y leía esto. De manera tal que me aprendí varios versos de este salmo. At night, I would pray for the Lord to permit me to get up early, and I would read these verses, and I memorized many verses. Y le decía, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. And I would say, Oh God, you're my God, I will seek you early. Que no solamente se quede en mis palabras, That is not only in word, sino que verdaderamente yo te busque de madrugada. but that I actually seek you in the morning De manera tal in such a way que al repetirlo y decirlo y tener ese deseo de hacerlo, that in repeating it and saying it and having that desire to do so, pues ya por la misericordia de Dios, para now, mí es un hábito hacerlo. now by the mercies of God, now it's a habit to do it. No importa si me voy de vacaciones, no importa dónde esté, It doesn't matter where I am if I'm on vacation. tengo que levantarme temprano en la mañana. I have to wake up early in the morning. Entonces, fíjese, dice más este salmo, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. My soul shall be satisfied. Sabemos que el alma de nosotros tiene sed del Señor, sí, es cierto, We know that our soul thirsts for the Lord, pero mi carne te anhela. but my flesh longs for you. Es una palabra pesadita para muchos de nosotros. That's a heavy word for many of Hermano, us. nuestra carne no anhela estar en la presencia del Señor. Our flesh does not desire to be in the presence of God. Podríamos decir, We may say, tu frisa me anhela. Your covers I desire. Exacto. Pero mi carne. But my flesh. Entonces, cuando nosotros llevamos a que nuestra carne anhele al Señor, So when we bring our flesh to desire the Lord, ya ese otro nivel. that's another level. ¿Por qué? Porque le estamos dando más a nuestro espíritu que a nuestra carne. Because we are giving more to our spirit than our flesh. Entonces, debemos de anhelar esto. So we need to desire this. Ahora, ¿dónde estaba David? Now, where was David? En el desierto, In the desert, en tierra árida, in arid donde no lands, había ni agua. where there was no water. Entonces, él aprendió a alabar y adorar al Señor allá afuera, allá en el desierto. So he learned to worship the Lord in the Que cuando desert. tú estés pasando por un desierto, Then when you are going through a desert, que no nos quejemos, sino que alabemos al Señor. let's not complain, let's Que le demos worship the gracias Lord. al Señor. Let's give thanks to the Lord Porque es que Él tiene algo mejor para nosotros. because he has something better for us. Es para que podamos evaluar lo que verdaderamente tenemos nosotros. It's so that we may evaluate what we truly have.
Y eso era lo que él hacía. And that's what he did. Bueno, este hombre estaba en la cueva Adulán He was in the cave Adullam, y se encontró con varias personas allí. and he met many people there. Los enlutados, los endeudados, Those who todos los had que debt, tenían problemas, everyone who had issues, estaban refugiados allí, escondidos, they were hiding there porque Saúl también le podía llevar la cabeza. because Saul could also take their heads. Y cuando llegó allí, And when he got there, en vez de irse a quejarse, instead of going and me complaining, imagino que los otros estaban quejándose allí. I imagine the others were complaining. Lo pusieron a él como jefe de toda esa gente. They put him as chief over all those people. ¿Y sabe lo que hizo David? And do you know De what todas David esas did? personas que, como dice la sociedad, eso no sirve para nada. Say, oh, that's not worth anything. De eso, él hizo un gran ejército. He created a great army from them. 400, luego 600 hombres de guerra. 400 and 600 men of battle. Eso hizo David. That's what David did. Pero algo sucedió luego. But then something happened. David no dejó influenciarse de ninguno de estas personas. David did not let himself get influenced by these people. En una ocasión On one occasion, estaba Saúl con su ejército buscando a David. Saul was with his army looking for David. Claro, Dios es el que permite todas estas cosas. Of course, God permits these things. El rey Saúl y los soldados se durmieron. King Saul and his soldiers fell asleep. David y sus compañeros, David and sus guerreros, his warriors, lo vieron y David llegó donde Saúl y le cortó la manta. they saw them and went up to King Saul and David. Y como no se dejó influenciar, los mismos amigos le decían que lo matara porque esa era la oportunidad. David caught his clothing and he didn't let himself get influenced when he was told to kill Saul. Cuando un rey quiere tomar la posición de un lugar, no mata al otro y se pone él. When someone wants to take the position as king, he kills the current king, A pesar que sus amigos le insistieron de que lo hiciera, de que lo mataran. even though he was encouraged by his friends to kill him. David le dijo lo siguiente: David said the following: líbreme Jehová de poner la mano sobre el ungido de él. Lord, free me from putting my hand over the anointed one. Pero Dios lo había desechado. But God rejected him. ¿Y por qué David no lo mató de una vez? Why didn't David kill him right then and there? ¿Sabe por qué no lo mató David? You know why? Porque quien lo había puesto Because the one who placed him había sido Jehová. was the Lord. En otras palabras, quítalo porque tú lo pusiste. In other words, take him away because you put him there. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? So what do you and I have to do? Orar por el presidente Trump, Pray for President Trump porque Dios fue que lo puso. because God placed him Y es there. el ungido de Jehová. He's the anointed one of the Lord. Ahí sí que me calenté. Porque cuánta gente está en contra de él. How many people are against him? Hermano, si usted cree que Dios no puso a Trump, If you believe that God did not put Trump, Isaías 45, Isaiah 45, hablando de Ciro, speaking about King Cyrus, busque para que usted vea lo que dice ahí. look for it to see what it says there. Isaías 45, del 1 en Isaiah adelante. 45, starting on Oye. verse 1. Oye lo que dice el Señor. Y yo quiero que ustedes lo lean, pero fuerte, fuerte, I fuerte want que you to ustedes lean read esto. it. Ajá. Sí, porque hay algunos que me están viendo ahí a través de las redes. There are some people looking online, Sí, y quizás ellos dicen, ¿cómo? and they may ¿Que say, Trump es el ungido? Sí, mira lo que dice de Ciro. Trump is the anointed Así one. dice Jehová a su ungido, a Ciro. Thus says the Lord to his anointed. ¿Quién puso a Ciro? Who put King Cyrus? ¿De quién es ungido?
Who was he anointed by? Por eso Trump es el ungido de Jehová. That's why Trump is an anointed one. Aunque usted ni yo lo quisiéramos así. Even if you and I do not want it that way. El cual tomé yo por su mano derecha para Cyrus, sujetar naciones whose right hand I have held to subdue nations delante de él before him, y desatar lomos de reyes and loose the armor of para kings, abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. to open before him the double doors so that the gates will not be shut. Entonces así hay cosas en nuestra vida que no nos gustan, So there are things in our lives that we do not like, pero Dios las permite en nuestras vidas. but God permits them. Y tenemos que orar por esas cosas. And we need to pray over those things. Por ejemplo, ¿hay alguno que tiene algún enemigo? For example, do any of you have an enemy? Oremos por nuestros enemigos. Let's pray for our enemies. Bendecir a nuestros enemigos. Bless your enemies, Y Dios de todas maneras se va a glorificar. and God will glorify Amén. himself. El corazón es engañoso. The heart is deceitful. ¿Cuánto creen eso? How many of you believe that? La palabra dice que el corazón es engañoso y perverso. The word says that the heart is deceitful and perverse. No siempre somos buenos intérpretes de nuestros sentimientos. And we are not always good at interpreting our emotions. Eso fue lo que le sucedió al profeta Samuel. That's what happened to the prophet Samuel. Y eso sucede muchas veces con los profetas. And that's what happens many times with prophets. Ok, vienen cosas que vienen de parte del Señor, There are things that come from the Lord, pero hay otras cosas que vienen de otros propios sentimientos. but there are things that come from our own feelings. Lo importante es que todo esto lo traigamos al Señor. The important thing is that you and I bring these things to the Lord. Fíjate lo que dice en el Salmo 139, Let's see what Psalms 139, 23 y 24. verses 23 and 24 Esto lo say. escribe también el salmista David. Psalmist David also writes this. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxieties. Y ve si hay en mi camino, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. And see if there's any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. En este nuevo año que digamos al Señor In this new year, let's say to the Lord esto que dijo el salmista David. this that the psalmist David said. ¿Por qué no pedimos muchas veces que el Señor nos examine a nosotros? Why don't we ask the Lord to examine us? Porque sabemos la condición nuestra. Because we know our own condition. Pero Dios sabe más todavía. But God knows more. Y lo que Dios quiere es And what God wants to do que tú y yo le digamos al Señor is for you and I to tell the Lord nuestra condición. our condition. No simplemente decirle, Señor, tú lo sabes. And not simply saying, God, you know. Decirle y que haya un cambio en nuestras vidas. To say and that there may be a change Pero in our lives. para eso tenemos que permitirle al Señor que But venga for ese that, cambio. we need to permit the Lord to do that change. El mismo salmista, hombre ungido del Señor, The amén, same psalmist, the anointed one of the Lord, falló como tú y yo fallamos muchas veces. he made many mistakes as you and I do. Mientras estamos acá vamos a fallar muchas veces. digo. While we are here, we'll make many mistakes. En el Salmo 51:10 dice, Psalms 51:10 says, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Dios nunca se olvida de ti. God never forgets about you. Tal vez lo más cercano a ti no te consideren apto para hacer grandes cosas en Dios, pero Dios no se olvida de ti, repito.
Maybe those who are closest to you will not consider you capable to do great things in God, but God does not forget about you. Quizás van a decir que tú no vas a dar para tal cosa. Maybe they say that you are not capable of certain things. Y esa es la mentalidad que muchos de nosotros, principalmente los latinos, tenemos. And that is a mentality that many of us, especially Latinos, have. Oiga lo que me decía una persona. Hear this, what someone said to me. Decía él, lo que sucede es, mira, hay que entrar en la realidad, pastor. He said, we need to be realistic, Pastor. Si yo nací para hacer estropajo, no salgo de un fregadero. If I was born to be a sponge, I'm not going to leave the sink. Entonces, con una mentalidad así, So with that kind of mentality, no va a salir nunca. you're never going to leave. Por ejemplo, For example, hay personas que dicen, there are people that say, yo quisiera cambiar mi estilo de vida. I want to change my lifestyle. Yo tengo mucha deuda. I have a lot of debt. Yo quisiera ahorrar, I want to save up. pero no hace lo siguiente. But they don't do the following. Sacar algo, no importa la deuda que sea, To take something, no matter what the debt is, sacar 1% y ponerlo aparte. take a percentage and put it aside. Si tú tienes de confianza de ponerlo en el banco, If you don't trust yourself, put it in the bank. ponlo en una alcancía Put it in a piggy bank donde esté bien atornillada, que tú no puedas sacarlo that is bolted shut and you can't take it out. y que tú no lo puedas romper And you can't tampoco. break it either. Y ve tirándolo ahí. And start putting it there. Y olvídate de que tú tienes eso ahí. And forget that you even have it. Olvídate de eso. Forget about it. Pastor, pero con la deuda que yo tengo. Sí, con la deuda que tú tienes. Pastor, but with the debt I have, yes. Porque tú y yo debemos de crear un hábito Because you and I need to create a habit de ahorrar. of saving up. Tenemos que organizarnos de esa manera. We need to organize ourselves in such a way. ¿Se da cuenta de lo simple? ¿Qué es? You notice how simple it O is sea, hacerlo así constantemente. to do it constantly, Y usted verá la diferencia que hay. and you will see the difference. No puede con mucho, You may comienza con poquito. start with a little. Pastor, pero mire, yo ni diezmo porque a mí no me da el dinero para eso, porque todo lo tengo ya. Ok, no diezme, pero ahorra, Pastor, está bien. I don't tithe because I don't have enough, but save up. Lo único que si tú te robas lo del Señor, tu problema tienes tú, ¿no? I say if you steal what belongs to the Lord, you have your own problems. Mire, para mí es una bendición yo hacer esto, diezmar, por ejemplo. For example, for me, it's a blessing to Un tithe. ejemplo. Mire, comience a cortar cosas. Start to cut things. Si usted sabe que usted en la mañana se toma cierto café y ciertas cosas y eso, aguántelo y tome agua, que le If sale de you- gratis. If you know in the mornings you drink certain coffee, stop and just drink water. It's free. Mire, es más beneficioso It's more beneficial tomarse un vaso de agua caliente con un poquito de limón to drink a warm cup of water with lemon que un vaso de café. than a cup of coffee. Y no le cuesta nada, le cuesta muy poco. And it doesn't cost you anything, very little. Si no es para el limón, caliéntela. If you don't have lemon, just warm it up. Usted está viendo lo que estoy diciendo. Are you hearing this? Entonces, eso usted lo va a ahorrar. So you're going to start saving that money. Si usted sabe que usted, en cuanto a lo que tiene que ver con la tienda, no puede estar entrando a tiendas, If you're a shopaholic and you can't enter a store, deje eso entonces. then leave that. Entonces, todas esas cosas usted se lo va economizando And you start saving those costs, y usted va a ver la diferencia. and you will see the difference. Tenemos que ser buenos administradores. We need to be good administrators. ¿Y qué tiene eso que ver con Samuel? ¿Y qué tiene eso que ver con David? And what does that have to do with Samuel, with David? Nada. Nothing.
pero tiene que ver conmigo y contigo también, but it has to do with me para and que with you. organice tu vida So you analyze and organize your y la life, mía también. and my life as well. Hello, estamos aquí. Are we here? Medita un ratito, Meditate for a moment piense bien, and think well. ¿dónde se me está yendo todo lo que estoy consiguiendo? Where is everything that I'm gaining Señor, pero going? yo no quiero acordarme de Ageo. Lord, but I want to think about Haggai. En el libro de Ageo, léeselo, lea el libro de Ageo para que usted vea lo que Read the book sucedía of allí. Haggai to see what happens there. Que ellos trabajaban y todo, y sembraban, y todos lo echaban como si fuera en un saco roto. They worked hard, but they put their money in a bag with a hole Porque se olvidaron de la casa del Señor. because they forgot about the Lord's house. Y podemos decir ahora que esa casa venimos siendo nosotros. And we can say now that that house is us. Que nos olvidamos de la casa de Jehová, que somos nosotros. We forget about the house of the Lord, which is us. Antes de entrar el año, muchos dijimos Before this year began, we que said nos íbamos a poner varias metas. that we were going to set a lot of goals. Y una de las metas que nos íbamos a poner And one of the goals that we set era uno rebajar. was to lose weight. Vamos a comernos todo lo que ya se pasó la Navidad y lo otro. Let's eat everything during Christmas. Christmas already ended, Pero usted sigue en el mismo ritmo. but you're still doing the same. Tenemos que tener dominio propio. We need to have self-control. Eso es algo que debemos de hacer nosotros y decir, ok, Señor, That is something that we need to do and say, okay, Lord, dame fuerza, ayúdame, give me strength, help me, pero yo quiero rebajar. but I want to lose weight. Principalmente yo. Mainly me. En una ocasión me dijeron de que ya esto estaba pareciendo como un púlpito. On occasion, they told me that it was starting to look like a pulpit. Y hermano, y es disciplina. Brothers, yo- and it's discipline. Yo soy el primero. I'm the first one. No, hermano, yo allá en casa yo tengo la bicicleta y tengo cosas de correr y todas esas cosas, I have a treadmill, a bicycle at home, pero no la uso. but I don't use it. Entonces, ¿qué es lo que me falta? So what is left? Tomar decisión, tener disciplina. To make that decision and have discipline. Yo sé que me hacen daño los dulces, I know that sweets are bad pero for yo no me, puedo verlo. but I can't see them. Tengo que comérmelo. I need to eat it. Entonces, ¿qué debo de hacer? So what do I need to do? ¿Eh? No tenerlo en la nevera donde no lo vea. Not have it in your house, not see it. Hermano, tenemos que aprender a disciplinarnos. Brothers, we need to learn to have discipline. Esto nosotros podemos encontrar en David, We can see it in David, que era un hombre bien disciplinado en ese sentido. that he was a very disciplined man. Pero una de las cosas que no fue muy buena que hizo David, Well, one of the things that he didn't do so well, la encontramos en el Salmo 50, 51. we see it in Psalms 51. Ya habíamos leído, crea en mí, oh Dios, un corazón, y renueva un espíritu recto dentro de mí. We already read, create in me a new heart, Lord, and renew the spirit. Pero una de las cosas que él expresó en el verso 1 But one of the things that he expressed in verse del 1 Salmo 51, of Psalms 51, él dice, he says, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. have mercy upon me, O God, according to your loving kindness, according to the multitude of your tender mercies, blow out my transgressions. Él fue completamente sincero, He was completely sincere, como debemos de serlo tú y yo también.
like you and I need to be sincere. Termino diciéndole I finish by saying que Dios nos unge, Dios nos unge como ungió a David y nos da dones también como lo hizo con él. God anoints us like he anointed David, and he also gives us spiritual gifts. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. That's what God expects from us. Ser ungido con propósito To be anointed with purpose significa muchas cosas y no necesariamente lo que muchos tienen en mente. means many things and not necessarily what many have in mind. No podemos ser ungidos We can't be anointed para aparentar solamente. just for appearance. Debemos de ser ungidos para servir. We need to be anointed to serve. Y a eso que Dios nos llama precisamente. And that is what God is precisely calling us to. Vamos a tener que enfrentar gigantes We will need to face giants, confiando en la victoria que Dios ya nos ha dado. trusting in the victory that God has already given us. Jesús fue que dijo, toda autoridad me está en el cielo y en la tierra. Jesus himself said that he had all authority in Y- heaven and earth. Y hacer discípulos de todas las naciones, Go and make disciples in the nations, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, enseñándoles que guarden todas las cosas. teaching them that they need to keep all things. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. I'm among you all the days till the end of the world. Entonces, cuando servimos al Señor, So when we serve the Lord, entonces es cuando Dios verdaderamente nos unge a nosotros para la obra en la que nos ha encomendado. that is when God anoints us for the work that he has called us to do. ¿Cuánto estamos dispuestos a salir? How many of you are willing to go out? ¿Cuánto estamos dispuestos a salir? How many of you are willing to go out? ¿Cuántos hogares están abiertos para que lo visitemos? How many homes are open for us to visit you? Ir allá a sus hogares. Go there to your home. Fíjese la diferencia que hay cuando uno le dice a un hermano, Look at the difference when we tell a brother, quiero ir a tu casa a dar un culto, I want to do a service at your house. a cuando uno le dice, tú quieres una célula y vamos semanalmente a tu casa. Then, do you want a weekly cell group in your house? Se cerró la puerta. The door was closed. Ni culto, ni célula, ni nada. No service, no cell group, nothing. Porque no nos queremos comprometer. Because we don't want compromise. Lo primero que viene a nuestra mente es, tengo que hacer muchas cosas. We don't want commitment because we think Y le we have damos many things. más prioridad a las demás cosas And we give priority to other things que la prioridad que nosotros necesitamos. than the priority that we need. No es que Dios necesite, que nosotros necesitamos. It's not that God needs it, it's that we need it. Hoy en día es cuando vemos, no solamente aquí, Today is when we see, and not just here, las personas menos comprometidas con la obra del Señor. the least committed people to the work of the Lord. Y es para su bien. And it's for your good. ¿Por qué? Why? Pero queremos ser ungidos, Well, we want to be anointed. queremos tener ministerio, We want to have ministries, pero así no se puede, hermano. but it can't be done that way. Necesitamos trabajar en la viña del Señor. We need to work in the vineyards of the Lord. Esto no es que yo lo siento, It's not that I feel it, esto es que lo siento y lo hago. it's that I feel it and do it. Y usted verá como Dios se da a glorificar de manera muy especial. And you will see how God will glorify himself in a special way. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos perdone But we need to ask the Lord for forgiveness por todas estas cosas. for all these things. Vamos a tener que soportar comentarios falsos en nuestra contra. We will need to withstand false comments against us sin desviando de nuestra mirada
al llamado que Dios nos ha dado a nosotros. without taking our eyes off the calling that God has called us to. Vamos a tener que servir antes de reinar. We will need to serve before reigning, Demostrando obediencia y humildad. showing obedience and humility. Tenemos que obedecer al Señor, We need to obey the Lord, cueste lo que nos cueste. no matter the cost, Y que Dios sea glorificado en todo. and that God may be glorified in everything. Vamos a estar puestos de pies. Let's be on our feet, Y vamos a pedirle al Señor and let's ask the Lord que le seamos fieles al Señor en todo. for us to be faithful to Him in everything. David fue fiel en su casa. David was faithful in his home. Falló muchas veces, He failed many times, pero Dios se glorificó de manera muy especial but God glorified Himself in a special way por la sinceridad que había en su corazón. because of the sincerity that was in David's heart. Seamos sinceros con Dios. Let's be sincere with God. Seamos sinceros los unos y los otros. Let's be sincere with one another, Y hagamos lo que Dios nos ha llamado. and let's do what God has called us to Yo estoy do. plenamente seguro And I'm completely sure de que Dios quiere levantar y está levantando that God wants to raise up and is raising up hombres y mujeres dispuestos men and women who are willing a decirle al Señor, heme to, aquí, to envíame a tell the mí. Lord, I am here. ¿Cuántos están dispuestos a decir, he aquí, envíame a mí? How many of you are willing to say, I'm He here, aquí, send envíame a me? mí. I'm here, send me. Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Permite, Señor Dios de los ejércitos, que podamos estar dispuestos a salir, oh Dios, y llevar el mensaje de salvación. Aquellas vidas que tanto esperan por cada uno de nosotros. Glorifícate de manera muy especial en el nombre de Jesús. Quiero hacer una oración por aquellas personas I want to pray for those que quieren entregar su vida a Cristo Jesús. that want to surrender their lives to Jesus Christ Lo quieren hacer sin reserva. without reservations. Oro al Señor Pray to the Lord por aquellos que están a través de las redes, for those that are watching online, por las personas aquí presentes for the people here present que quieren recibir a Cristo como el único y suficiente Salvador. that want to receive Christ as their one and only Savior. Padre Celestial, Heavenly Father, te doy gracias a ti, Señor, I give you thanks to you, por Lord, cada uno de mis hermanos. for each and every one of my brothers. Bendice sus vidas. Bless their lives. Bendice su entrada y su salida. Bless their coming in and going out. Guarda sus pasos, Señor Dios. Guard their steps, Lord. Obra de manera sobrenatural. Work in a supernatural way. Examíname, oh Dios, Examine them, O Lord, y ayúdame and help a me vivir una vida fiel delante de ti. to have a faithful life En before el you. nombre de Jesús. In the name of Jesus, Yo reconozco, diga conmigo, say with me, I que soy recognize pecador. that I am a sinner, Inscribe mi nombre and write my name en el libro de la vida. in the book of life. Y permite, Señor, And permit, O Lord, que viva una vida for me to live a life agradándote a ti. pleasing to you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Reconozco I que recognize soy pecador. that I am a sinner. Reconozco que te he faltado muchas veces. I recognize that I failed you many times. Reconozco que tú moriste, I recognize that you que died resucitaste al tercer día and resurrected on the third para darme day vida to give me life y vida en abundancia. and life in abundance. Es en tu nombre maravilloso And it's in your marvelous te lo name pido. that I ask Te this. doy gracias a ti, Señor. And I give you thanks, En Lord, el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Amén, Jesús.